dice el hermano José, después de tanto tiempo pasar aquí, le tiembla a uno la voz, las rodillas, se pone nervioso, pero qué bueno que Dios nos da la oportunidad de volvernos a reunir, y aunque sea de lejitos, hacerlos así, o como los chinitos, o no sé, pero es agradable. El sábado pasado que yo vine por primera vez, no sé, hay esos sentimientos encontrados, ¿no? De que uno quiere saludar a los hermanos, tocarlos, pero por el otro lado la mente le dice a uno, no, ten cuidado, y es un solo montón de sentimientos encontrados, pero es una bendición poder estar en la iglesia. Mi familia está en casa, estamos pasando por un proceso donde uno de nuestros pequeños está en un tratamiento y por eso pues no lo podemos traer todavía, pero esperamos que ya para el siguiente mes ya poder venir todos en familia. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de Dios y que Dios pueda bendecir su palabra. Oremos. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, nuevamente, Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque es un sábado menos para podernos encontrar contigo, para poder disfrutar la eternidad y todo lo que tienes preparado para nosotros. Señor, te pedimos que en este día tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado en este lugar y que al salir de aquí, Señor, salgamos con promesas nuevas, con esperanzas fortalecidas y con tu palabra, Señor, tocando todo nuestro corazón. Danos, Señor, tu bendición y gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Tu palabra dice, Señor, que donde 2 o 3 en tu nombre estén, ahí tú estás. Y hoy estamos seguros, Señor, de que tu presencia está en este lugar. Ayuda a nosotros, Señor, a que nosotros podamos concentrarnos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar un tema que es muy bonito. Espero que Dios pueda traer un mensaje a nuestros corazones. Si nosotros vemos la Biblia y nosotros vemos y tratáramos de hacer un resumen de la Biblia, y nosotros vemos los primeros 2 capítulos del Génesis, son 2 capítulos maravillosos, donde los planes de Dios eran buenos en gran manera. Amén. Pero después del capítulo 2 viene el capítulo 3 de Génesis, y empiezan ahí las situaciones difíciles, los problemas, el pecado entró, y no es sino hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, donde las cosas vuelven nuevamente a ser lo que Dios había planificado. Pero la mayoría de la Biblia es un libro donde podemos encontrar muchas historias, donde podemos encontrar muchos mensajes de profetas. Dios utilizó muchas maneras, dice en Hebreos capítulo 1 que Dios nos habló de muchas maneras, con profetas, con profecías, con bestias, con mensajes, de todas las maneras, y eso todo lo encontramos aquí en la Biblia. Pero si tratamos de hacer una historia y tratar de contársela a los niños, a los chiquitines, podríamos decir que en la primera parte de la Biblia Dios creó todo maravillosamente, que todo era bueno en gran manera. Amén. Pero que al final todo ha sido restaurado. Después de que el pecado entró, todo ha sido restaurado nuevamente a como Dios lo había planificado. Y si hacemos un resumen de la Biblia, ese es el resumen. Un Dios que durante toda la Biblia, que durante toda la historia, ha estado buscando al hombre. Decíamos el hermano José en la escuela sabática, de que desde el pecado entró, el hombre empezó a huir, el ser humano empezó a esconderse, el ser humano empezó a tener miedo. Pero sin embargo, Dios estaba ahí buscándolos, y Dios es un Dios que busca, que los llama, que anhela estar con ese pueblo, que anhela estar con su gente, con su pueblo, y elige un pueblo, que era el pueblo de Israel, en el cual Él quería manifestar su gloria. Si ese es el resumen de la Biblia, el texto más conocido de la Biblia, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el texto más conocido de la Biblia? San Juan 3:16 resume la historia completa. Si no tuviéramos Biblia, pero tuviéramos San Juan 3:16, resume la Biblia completamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No dice porque de tal manera amó Dios al mundo que mató a su Hijo. No, dice que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el texto más conocido de la Biblia. Ese es el texto que muestra el gran amor de Dios.
el amor manifestado en su Hijo Jesucristo. Pero saben que hay personas que dicen que el Dios del Nuevo Testamento, yo no sé si lo han escuchado, que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. Que el carácter del Dios del Antiguo Testamento no se compara con el de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero podemos diferir acerca de eso, porque realmente cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta de que es un Dios que busca, de que hay un Dios que anhela, que quiere, que desea estar con su gente, que busca, que anhela, que llama, que busca la manera de estar en relación con su gente. Ese es el Dios, y ese es el mismo Dios que se ve manifestado en Jesucristo. Un Dios que vino a buscar todo lo que se había perdido. Ese es nuestro Dios. Pero en el Antiguo Testamento vemos que una de las imágenes que Dios usa para llamar, para buscar a su pueblo, es la imagen de padre. Es la imagen de un padre que busca a su hijo, que anhela estar con su hijo, con su criatura. Dice en el libro de Isaías 43, tú eres mío, yo te puse nombres, mío eres tú. O sea, yo no sé si podemos ver el amor de Dios manifestado en el Antiguo Testamento, pero hay historias que marcan que uno puede ver el gran amor de Dios manifestado en el Antiguo Testamento con personas que podemos decir nosotros, ¿no?, que eran muy similares a nosotros. Un pueblo que no se entregaba totalmente, un pueblo que, como dice la Biblia, de labios estaban adorando a Dios, pero su corazón estaba lejos. Hoy nosotros podríamos estar en las mismas circunstancias, pero sin embargo, ese mismo Dios que se acercaba a su gente en el Antiguo Testamento sigue estando cerca de nosotros todos los días. Esa imagen de padre, los que somos padres aquí nosotros podemos entender. Cuando nuestros hijos son muy pequeñitos y uno entra a la casa y los niños corren hacia uno y lo quieren abrazar, a pesar de que uno viene todo sucio y todo lo demás, pero los niños quieren abrazarlo a uno. Eso se va perdiendo conforme el tiempo va pasando. Ya nuestros hijos grandes ya no hacen lo mismo, pero sin embargo nos queda el recuerdo de lo que hacían cuando eran pequeños, y es una bendición. Yo quiero invitarlos a que vayamos a la Biblia y pues vamos a concentrar en dos libros de la Biblia del Antiguo Testamento esta mañana. El primer libro es en el libro de Oseas. En el libro de Oseas vamos a ver la imagen de padre, de ese padre amoroso que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Libro de Oseas. Yo sé que la historia del libro de Oseas es bastante grande, tiene aproximadamente 11 o 12, 13 capítulos creo, pero ahí hay una historia donde podemos ver, hay unos textos bíblicos donde podemos ver el gran amor de Dios. El gran amor de Dios manifestado para con su pueblo. Dice el capítulo 2 del libro de Oseas. Capítulo 2 del libro de Oseas, en el verso 8. Dice Dios refiriéndose a su pueblo, refiriéndose a su gente, refiriéndose a lo que Él llamaba su pueblo, su gente. Él dice, ella, capítulo 2, verso 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Este es un primer texto de los muchos que podemos leer. Podemos leer un montón de textos, pero este es el primer texto que dice, ella no reconoció, mi pueblo no reconoció que era yo el que le daba el trigo, el que le daba el vino, el que le daba el aceite, el que multipliqué su oro, el que multiplicó su plata. Ella no reconoció. ¿Y saben lo que hacían? Dice, con todo lo que Dios le daba, se lo ofrecían a otros dioses. Y yo no sé si nosotros podemos ver el amor de Dios en estos textos, porque vemos cómo Dios se manifiesta dándole prosperidad a un pueblo, cubriéndole todas las necesidades, cubriéndole todo lo que necesitaban, pero sin embargo ellos no reconocían. Y nosotros podemos pasar por las mismas circunstancias, podemos no reconocer que es Dios el que nos da nuestro pan diario, el que nos da nuestro vino, el que nos da el aceite, el que nos multiplica nuestras fuerzas, el que hace que nuestro cuerpo resista aunque estemos cansados. Que Dios es el que multiplica nuestras necesidades, que nuestras ropas duren mucho más tiempo, que nuestros carros no se dañen.
Hay muchas cosas en las que nosotros podemos pensar y podemos caer en el hecho de pensar y no reconocer que es Dios, sino que son mis fuerzas lo que hace que yo sea próspero. Pero dice Dios, ellos no reconocieron. Ellos no reconocieron que era yo. Y vamos más adelante, vamos a leer más adelante, capítulo 11 ahora. Ahora vamos a leer el capítulo 11 de Oseas. Capítulo 11, verso 1. Dice, quiero que nos enfoquemos en la medida que podamos ver como si Dios está directamente diciéndonos eso hoy a cada uno de nosotros. Y que le pongamos nuestro nombre personal a cuando Dios pone un nombre ahí. Dice, cuando Israel era muchacho, capítulo 11, verso 1, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho yo lo amé. Cuando más los amaba, dice el verso 2, pero cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que era yo quien lo cuidaba. Yo no sé si podemos ver la imagen de Dios en estos textos, pero cuando yo leo estos textos, hermanos, están en el Antiguo Testamento, pero me muestran un Dios tan amoroso, un Dios que tiene cuidado de mí, un Dios que me enseña a caminar, un Dios que cuando desde pequeño empezó a guiarme y a estar al cuidado de mis necesidades, dice, cuanto más yo los llamaba, cuanto más Dios buscaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, mucho más ellos se alejaban. Y yo no sé si podemos ver el corazón roto de Dios, porque Él los llamaba, los buscaba, y dice que ellos sacrificaban cosas a los Baales, y a los ídolos ofrecían incienso. Pero con todo eso, dice, yo enseñaba a andar al mismo Efraín, tomando de la mano, y no conoció que era yo quien lo cuidaba. Más textos ahí en el 11, el verso 4. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Este es Dios. Este es Dios, un Dios que trató a su gente como nos trata a nosotros. Que si nosotros decidimos entregarnos en los brazos de Él, Él cubrirá nuestras necesidades, nos tomará en sus brazos, nos cargará. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén cansados, todos, y yo los haré descansar. Y este texto, cuando yo leo este texto, hermano, yo no sé, pero el corazón se me apachurra. Porque dice Dios, yo me incliné a ellos para darles de comer. Y sin embargo ellos no pudieron, no quisieron acercarse a Dios. Y dice el verso 8 del mismo capítulo 11, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama mi compasión. Se inflama mi compasión. Ese es Dios. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, del que muchas veces escuchamos que es muy diferente al Cristo del Nuevo Testamento. Pero este es Dios. Este es el Dios que ustedes y yo adoramos. Este es el Dios que tiene preparado para nosotros un mundo nuevo. Restauración total de lo que hoy vemos, donde podremos habitar con Él por siempre. Ese es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice, ¿por qué te tengo que perder? Porque cuando nosotros nos equivocamos, cuando yo hago lo que no es correcto, cuando me equivoco, cuando fallo, la lección decía que lo primero que hago por naturaleza es esconderme, pero Dios me dice, pero ¿por qué te tengo que perder? Con todo lo que yo ya he hecho por ti, con todo lo que hice en la cruz por ti, ¿por qué te tengo que perder? Y podemos ponerle nombre propio a eso. ¿Por qué te tengo que perder, Hugo? ¿Por qué te tengo que perder, Blanca Luz? ¿Por qué? Se inflama mi compasión. Y ese
Ese es el corazón de Dios. Aun cuando no entiendo, las cosas que pasan, porque hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que no entendemos y no sabemos por qué. Pero Dios dice, ten paciencia, yo ya tengo todo arreglado. Amén. Ten paciencia. Las cosas son difíciles alrededor del mundo. Las circunstancias a nuestro alrededor siempre van a estar mal y van de mal en peor. Mi país ahorita justamente está pasando por unas inundaciones horribles. Hay mucho damnificado, muchas personas sufriendo, que perdieron todo. Pero eso no solamente es en mi país. En Perú el miércoles tembló y luego en la India volvió a temblar esta semana. O sea, el coronavirus no deja de estar aquí. Ayer estaba viendo que los casos están en Estados Unidos, ya ni los cuentan, creo. Increíblemente. No entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, pero sin embargo Dios dice, ten paciencia, aguanta, porque yo tengo preparado para ti algo mucho mejor. Vamos a ir al libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está justamente atrás de Mateo. Malaquías es el último libro, Malaquías es el último profeta que Dios levantó para hablarle a su pueblo. Después de Malaquías, Dios no va a hablar más durante 400 años. Durante 400 años Dios no habló. Se le llama a ese periodo el periodo donde Dios hizo silencio. Porque desde Malaquías hasta Juan el Bautista pasaron 400 años en los cuales Dios no habló, no dijo nada. Pero cuando Dios levanta a Malaquías, con el último mensaje que van a tener hasta la primera venida de Cristo, es el libro de Malaquías. Y el libro de Malaquías en el capítulo 1, mire cómo comienza. Malaquías capítulo 1, verso 2. Malaquías capítulo 1, verso 2. Dice Malaquías, el verso 2. Yo os he amado, dice Jehová. Dios hace un resumen de toda su historia con el pueblo de Israel. Dios hace un resumen, Él hace un resumen de todo lo que Él ha sido, de cómo ha sido la actitud de Dios para con su pueblo durante tantos años. Desde la creación hasta el momento de Malaquías, Dios dice, yo os he amado. Esta es la actitud de Dios, yo os he amado, dice Jehová. Pero mire cómo contesta el pueblo. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos has amado? Dios dice, yo os he amado, y el pueblo dice, ¿en qué nos has amado? ¿Pero en qué nos has amado? Si hemos tenido que ser esclavos en Egipto, ¿en qué nos has amado si hemos tenido que estar 70 años exiliados en Babilonia? ¿En qué nos has amado si Jerusalén ha sido destruida y la tuvimos que reparar con nuestras propias manos? ¿En qué nos has amado? Este es el último libro del Antiguo Testamento. El libro que prepara a su pueblo para la primera venida de Jesús. Y Dios dice, yo os he amado. Y ellos dicen, pero ¿en qué nos has amado? Y nosotros podríamos decir lo mismo hoy con las circunstancias que vemos alrededor. ¿En qué nos has amado? Pero si estamos pasando por esta situación, ¿en qué nos has amado? Si la persona que quería se murió, ¿en qué nos has amado? Si perdí mi trabajo, si perdí mi salud, si estoy perdiendo mi familia, ¿en qué nos has amado? Ese es Dios. ¿En qué nos has amado? Así comienza el libro de Malaquías. Pero mire cómo termina. Malaquías capítulo 3. El verso 13. Si ustedes leen la historia del libro de Malaquías, ahí hay una historia donde hay muchas cosas, donde Dios tiene una conversación con el pueblo, dirémoslo así. Pero en el capítulo 3, en el verso 13 dice, vuestras palabras contra mí, dice Jehová, han sido violentas. Dios dice, vuestras palabras, sus palabras han sido contra mí duras. Me duelen.
entristecen, dice Dios. Porque dijisteis, ¿qué dijisteis? Y ellos dicen, pero ¿y qué hemos dicho? Léalo, ahí está, hermano, dice, pero ¿qué hemos hablado contra ti? Dice el pueblo, ¿qué hemos dicho? Esa es la respuesta del pueblo, ¿qué hemos dicho? Habéis dicho, dice Dios, por demás es servir a Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? El verso 14. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve guardar el sábado? ¿De qué sirve? Eso es lo que el pueblo contesta. Dios dice, sus palabras son duras, me duelen. Decimos, dice el verso 15, decimos pues ahora, bienaventurados son ahora los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y se escaparon. Es Malaquías. Yo cuando estaba estudiando esto me puse a pensar, con razón Dios cayó 400 años. Si no lo querían. Dios hacía tantas cosas por ellos y ellos no. Simplemente no. Sí, me parecía a mí que tenía razón, pero todo era profético, ¿no? Que Dios tenía que callar, pero durante esos 400 años las últimas palabras que Dios se llevó de su pueblo son estas. ¿De qué sirve servir a Dios? ¿Para qué tanto estar en la iglesia? ¿Para qué tanto diezmo? ¿Para qué tanto ofrenda? ¿Para qué tanto preparar programas? ¿Para qué tanto esto? ¿Para qué tanto lo otro? Si al final nadie me lo agradece. Yo mejor me enojo. Este es Dios. Gracias a Dios que no todo el pueblo es así. Amén. Gracias a Dios que siempre hay un remanente. Amén. Gracias a Dios que siempre hay personas, hermanos, en esta iglesia, en otras iglesias, en el mundo hay personas que cuando caminan en su diario caminar, van caminando, como dice Pablo, como viendo al invisible. Son personas que tienen la mirada puesta en lo celestial. Son personas que tienen la mirada puesta en lo de arriba. Amén. Hay personas de esas aquí, hay personas de esas en otras iglesias. Y dice el verso número 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amén. Hay personas, hermanos, le dijo Dios a Elías, hay 7,000 personas que no han doblado sus rodillas a Baal. No somos los únicos, no somos los últimos. Hay personas que aman a Dios, hay personas que están entregadas a Dios, hay personas que viven con la mirada puesta en el autor y en el consumador de la fe. Y esas son las personas de las que Jehová se agrada, de las personas que el corazón de Dios se pone alegre. Porque a pesar de que tienen dificultades, porque a pesar de que ven las circunstancias malas alrededor, confían. A pesar de lo que pase a nuestro alrededor, estas personas confían, y esas son personas que el corazón de Dios se alegra. Un libro de memoria. Dice el verso 17, y serán para mí, estas personas, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En el día que yo preparo, dice Dios. Viene un día, hermanos, viene un día que Dios está preparando, y todos los que estemos aferrados a Cristo
seremos un especial tesoro. Y eso es lo maravilloso, de que a pesar de que aquí las circunstancias nos dicen que todo va mal, viene un día. Amén. Viene un día, en el día que yo preparo, dice Jehová, los perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Este es Dios. Amén. Entonces dice, os volveréis, el verso 18, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Viene el día, tal vez hoy no lo vemos, tal vez hoy no hay diferencia, pero viene el día donde veremos la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Veremos la diferencia. Tal vez hoy vemos prosperar a los que hacen cosas malas. Tal vez hoy vemos que las personas que no hacen cosas correctas prosperan. Pero sin embargo viene el día, dice Jehová, donde veremos la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que hace cosas buenas y el que hace cosas malas. Tal vez hoy es más fácil hacer muchas cosas y tal vez hoy es más fácil hacer lo que no es correcto. Tal vez hoy es más fácil hacer una que otra trampita, pero viene el día, dice Dios, en el día que yo preparo. Y tal vez hoy lloramos, pero mañana reiremos. Tal vez hoy sufrimos, pero mañana celebraremos. Amén. Tal vez hoy vemos que nuestras circunstancias están muy duras, pero mañana nos gozaremos y nos alegraremos en Jehová. Amén. Tengamos fe, aguantemos, esperemos. Cristo está a las puertas. Dice en Mateo 24 que cuando todas estas cosas que nosotros vemos hoy en día comiencen a suceder, dice Dios, Dios no dice pónganse tristes, pónganse a llorar, no, dice levanten su cabeza porque su redención está cerca. Amén. Y estas cosas son las que nos deben de motivar. Es cierto que sufrimos, cierto que lloramos, cierto que pasamos momentos duros, cierto que esta pandemia nos tiene mal. Pero aguantemos, porque un día viene, lo mejor está por venir. Y si nosotros leemos la Biblia y conocemos la historia de la Biblia, hermano, esta historia termina bien. Para los que aman a Dios, esta historia termina bien. Amén. Hoy es por fe, mañana será cara a cara. Amén. Hoy lo vemos como viendo a lo invisible, pero mañana, dice Pablo, lo veremos tal como Él es, cara a cara. Amén. Tal vez hoy pasaremos momentos duros. Y yo quisiera traerle buenas noticias, pero seguramente que cosas difíciles vienen. Personales, familiares, como sociedad, como país. No sabemos qué va a suceder, pero sin embargo, nosotros tal vez no sabemos lo que va a suceder en nuestras circunstancias, pero sí sabemos cómo terminará todo. Y Amén. nuestra historia, la historia de la humanidad, termina con un Dios restaurando todo a como fue en el inicio. Amén. Vamos a leer otra cita que está en el libro de Hebreos capítulo 10 y con esta terminamos. Hebreos capítulo 10. Capítulo 10 versos 37. Hebreos capítulo 10 verso 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Amén. Y no tardará. Y no tardará. Amén. Y dice Pablo, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Si traducimos eso, dice, si retrocediere, me romperá el corazón. Hoy sufrimos, pero falta un poquito. Yo creo que nosotros ya, yo me he puesto a pensar en esto, en vez de decir
feliz sábado, deberíamos decir un sábado menos. Un sábado menos, hermanos, es un sábado menos. Estamos más cerca de la redención que de la creación. Amén. La creación está allá, lejísimos. Y la redención la tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Amén. Y si retrocediere, dice, me romperá el corazón. Pero dice, el último texto que vamos a leer hoy, verso 39. Y yo no sé si pero nosotros nos involucra a todos nosotros, pero a mí me gustaría que pero nosotros nos involucrara a todos. Amén. A todos los que hoy estamos aquí, los que pertenecen a nuestra iglesia, a todos los que profesamos el cristianismo, a toda la humanidad. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no retrocedemos. Nosotros sabemos de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado y no retrocedemos. Tenemos nuestra vista puesta en el objetivo, y nuestro objetivo es Cristo. Amén. Porque nosotros no retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Somos de los que perseveramos para salvación. Amén. Así que, hermanos, no desmayemos. No nos pongamos tristes. Aunque el mundo llora, lloremos con el mundo. Que nuestro corazón sea tocado por las necesidades del otro. Si el otro tiene una necesidad y podemos cubrirla, cubrámosla. Porque hay personas que lo que necesitan no es dinero, es simplemente un abrazo. Hay personas que están solas en el mundo. Una sonrisa, un gesto de amor, unas palabras de aliento. Sigamos adelante. Y si vemos que alguien se está quedando, hermanos, impulsémoslo a seguir adelante. Porque un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Lo voy a invitar a que se pongan de pie y si entonamos el último canto. ¿434? Creo que es. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí.
Dios amado, gracias Señor por tu palabra, por tus promesas. Gracias Señor porque a pesar de que las circunstancias son difíciles, tú nos invitas a creer. Tú nos invitas a tener fe, a no desmayar, a mantenernos firmes Señor aunque se desplomen los cielos, a no volver atrás, a no retroceder, sino a seguir con la mirada puesta en el autor y en el consumador de la fe. Danos, Señor, esa necesidad todos los días de buscarte, de encontrarnos contigo y de tener esa relación, Señor, que nos ayude a fortalecer nuestra fe para los momentos difíciles. Porque momentos difíciles vendrán, pero agarrados de tu mano no tenemos nada que temer. Nos depositamos en tus manos de amor, Señor. Que nuestro espíritu sea fortalecido, Señor, por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga.